Bueno, bienvenido, Adrián. Bueno, gracias. Sos profe en la universidad, un poco para los que no te conocen. Un breve resumen. Mi actividad actual ¿Qué? es centralmente docente en las carreras de psicología, tanto en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba como en la Universidad Católica de Córdoba, en materias asociadas al área neurobiológica. Todas las materias empiezan con neurofisiología, Algo. neurobiología. Y mi trayecto ha sido de investigación, básicamente. Hice un doctorado, además de la licenciatura en psicología, porque soy psicólogo, todo Made in Córdoba. Hice un doctorado en el área también de la investigación básica, justamente con drogas a nivel experimental, trabajos experimentales con sustancias, drogas tóxicas. Y bueno, he compartido parte del trayecto contigo, digamos, en otros procesos de investigación, ya más dirigiendo, no tanto con las manos en la masa, como quien dice, siempre asociado hacia las cuestiones más neurobiológicas, neurofisiológicas, neuropsicológicas, para ese lado, básicamente. Esto sería un breve resumen. En síntesis, que cuesta tanto conseguir el abreviado. Bueno, Adrián, director mío de tesis doctoral y que ha sido, digamos, un placer hacer ese recorrido junto con vos, sobre todo por el manejo en cuanto a investigar neurociencia. La idea es un poco conversar acerca de qué son las drogas o las sustancias psicoactivas, como podríamos mejor llamarles, y qué le hacen a nuestro cerebro, ¿sí? Hoy por hoy escuchamos en los medios de comunicación muchísimo hablar sobre el consumo de sustancias, con las problemáticas que eso implican en nuestras casas, lo charlamos. ¿Qué son las drogas? Hay respuestas desde amplias hasta puntuales. Amplia, genéricamente hablando, es toda sustancia exógena, externa al organismo, que cuando ingresa al organismo, el organismo la modifica, o sea, tiene capacidad el organismo, ya sea digerirla, metabolizarla, el organismo puede modificar esa sustancia, y en el mismo acto la sustancia puede inducir modificaciones en el organismo. ¿Está bien? Eso es básicamente una droga en términos genéricos. Acá hay cuestiones que ajustar, digamos. Estamos hablando de sustancias que no tienen que ver con el mantenimiento de la vida de cualquier individuo, cualquier organismo. No hablamos de comida, ¿está bien? No es, porque con este criterio tan amplio, cualquier alimento sería una droga, en tanto de que cuando ingresa al organismo, el organismo lo modifica y a su vez induce una modificación en el organismo. Hablamos de sustancias que no son vitales, vamos a decir así, para la salud o el mantenimiento del sujeto en condiciones normales. Y luego, pensado desde la enfermedad, una droga es toda aquella sustancia exógena que se administra pensada con el objetivo de mejorar el estado de salud de la persona, en cualquier circunstancia y cualquier parte del organismo. De modo que una droga no es solo aquella droga en la que uno piensa cuando hablan de droga en la televisión, sino que hay drogas para la diabetes, hay drogas para el cáncer, o sea, hay drogas y los mismos médicos hablan de esas medicaciones como tales, como drogas. En tanto son sustancias externas que inducen una modificación, en este caso más médicamente pensadas, para mejorar o curar o sanar el estado de un organismo determinado. Cuando uno dice drogas y piensa en las drogas que afectan al sistema nervioso, al cerebro, al comportamiento, las drogas a las que se refieren en la televisión, en los medios de comunicación, claro, están dando un concepto muy genérico, ¿está bien? Y por lo tanto están induciendo de alguna manera un pensamiento negativo sobre algo que en realidad lo usan los médicos con pretensión benéfica, ¿tá? Entonces, bueno, ahí hay por supuesto un manejo muy general de la palabra droga, pero no necesariamente es algo malo, no sé, quiero decir, Bien. Hay que ver después qué es malo y qué es bueno, ¿no es cierto? En qué condiciones, o sea, es muy eso, pero digo, ya cuando pensamos en la droga en tanto afecta al psiquismo, ahí habría que hablar más precisamente de psicofármacos o drogas psicoactivas, que son activas en términos físicos. Y en ese punto hablamos de drogas que afectan al sistema nervioso, de todos los sistemas que integran nuestro organismo, el sistema nervioso en particular,
puede verse afectado por sustancias externas que le inducen una modificación y a las cuales también el sistema nervioso las modifica, en términos de procesos metabólicos. Bien. Así que eso sería ya más precisamente una droga psicofarmacológica o psicoactiva. Psicoactiva o psicofarmacológica. ¿Y qué le hacen las drogas al cerebro o las sustancias psicoactivas o las drogas psicoactivas, más específicamente? ¿Qué es lo que pasa cuando se consume una sustancia que, como decís, le hace algo al psiquismo? ¿Qué le pasa al cerebro y qué nos pasa a nosotros a nivel de la conducta, de nociones? Todos los efectos son iguales. El común denominador sería la modificación de la actividad fisiológica del sistema nervioso y la alteración en el comportamiento visible de la persona que está bajo el efecto de la droga. Ahora, todas las drogas inducen las mismas modificaciones, no definitivamente. Podríamos hablar Ajá, de familias de drogas que inducen determinados tipos de modificaciones sí. diferentes de otras familias. Tal vez se podría hablar de 4 grandes familias, pero si hilamos fino sería bastante más, ¿no? Pero no, no es lo mismo, ni fisiológica ni conductualmente. Pensemos en una droga estimulante. Una droga estimulante es una droga que induce estar despierto mucho tiempo, estados atencionales altos, la persona es muy perceptiva, activa motrizmente, ¿está bien? Digo, no tiene nada que ver con un tranquilizante, en otras palabras más fáciles, Ujú, una pastilla para dormir, donde la persona le pasa todo lo contrario, su atención baja, ¿está bien? Su nivel, ujú, lejos de despertarse, se duerme, su musculatura se relaja, o sea, estamos hablando de drogas que en ambos puntos tienen el común denominador de modificar el sistema nervioso y alterar el comportamiento, pero en estos ejemplos que estoy usando, opuesto. claro, van hacia lugares totalmente opuestos. Y eso Ujú, tiene que ver con el aparato fisiológico, con qué hacen esas drogas específicamente dentro del sistema nervioso, de diferentes entre sí, que hacen que el comportamiento sea diferente. ¿Está bien? ujú, Eh, Ahí tendríamos 2 grandes grupos. Después podemos hablar de alucinógenos en general o de drogas que alteran las percepciones, que en donde las personas que están bajo el efecto de la droga tienen alteraciones temporoespaciales, o sea, el tiempo se les altera, en general tiende a alargarse lejos o tienen eventos vertiginosos en términos temporales, se les desajusta el ujú, tiempo real, vamos a decir así, y la espacialidad puede que los espacios también se modifiquen groseramente, ¿no? Pues también depende, hay muchos grados y muchos alucinógenos, por supuesto, ahí si uno hila fino en esa familia podría hablar de muchas variantes en términos de qué hacen en el cerebro, ¿no? Pero el ujú. común denominador de todas esas familias es esto, alterar las percepciones y la espacialidad y la temporalidad de la persona. ¿Está bien? Bien. Acá hay mucha variabilidad también en la duración, no todas las drogas alucinógenas tienen el efecto a la misma velocidad o duran el mismo tiempo. Sí. Hay algunas, como la salvia divinorum, puede durar 5 minutos el efecto y otras derivadas del mezcal pueden durar 12 horas. O sea, Ujú, y ahí hay un abanico, ¿no es cierto?, de otras sustancias alucinógenas. Pero, como digo, los alucinógenos llegan a la alteración de la percepción y de la conciencia por diversos caminos. ¿Tá? bien. Y luego una cuarta familia yo armaría, que es la que los calmantes, los que calman el dolor, todos los derivados medicamentosos que se usan mucho en medicina, pero también son drogas de las que se suele abusar, a veces en algunos contextos, algunos sujetos, y de las que se puede ingresar, vamos a decir así, en un proceso de adicción por el placer Ujú, mismo que induce el calmar el dolor, vamos a decir así, ¿no? El sí. no tener ningún malestar físico en ningún sentido, ¿no? Eso sería otra familia que ahí la famosa morfina, la heroína, todos los derivados del opio, ¿eh? Bien. Ahí hay una cuarta familia así, me quedaría con esas Con grandes esa casillas. división. Bueno, está bueno, digamos, de tener como en claro que cuando hablamos de sustancias, digamos, no estamos hablando como de todo lo mismo. Y en relación a esto último que mencionaste, Adrián, respecto del potencial de dependencia, ¿no? Que vos decís, bueno, por los efectos que tiene la sustancia,
¿Cómo podemos considerar neurobiológicamente a la dependencia, a esa necesidad, ¿no? Que se siente, digamos, el cuerpo lo necesita, a nivel emocional se lo necesita de la sustancia? ¿Qué es la dependencia? Qué complejo. Es muy complejo, claro, porque cruza Lo más muchas simple cuestiones, ¿no es posible. cierto? Claro, cruza muchas cuestiones, que incluyen hasta hasta los patrones sociales, grupales, bueno, etcétera, ¿no? Ujú, Pero depender, si lo pensamos más biológicamente, que un organismo dependa de una droga es porque, en efecto, ese organismo no puede funcionar adecuadamente sin esa droga. Estoy bien. pensando en una persona que tiene una enfermedad terminal y que sufre mucho dolor y que por la administración misma de la droga, de los derivados de la morfina que le administran, termina siendo dependiente, pues sin esa droga no podría sobrevivir o viviría en un estado pésimo, en condiciones, en muy malas condiciones, Ujú, biológicas, psíquicas, todas. Eh, Ya ahí estoy pensando en un ejemplo extremo, ¿está bien? En un ejemplo tal vez más medio, hablamos de una persona que no puede estar sin ese patrón de consumo, digamos. Se le ha hecho un hábito, se le ha hecho un hábito. ujú, En términos de comportamiento, se le ha hecho un hábito, se ha acostumbrado a usar esa sustancia de un modo habitual. El más habitual de todos tal vez sea el cigarrillo, la nicotina, ¿está bien? Donde hay un patrón de comportamiento de la persona fuma todo el día, cuántas veces hace el comportamiento este de ujú, llevarte la mano así a la boca durante todo el día, quien fuma un paquete a cuántas pitadas por cigarrillo, puede ser un comportamiento que hace muchas veces y hay un hábito ya en el comportamiento, en el consumo, hay condiciones ambientales que disparan el consumo mm, también, que favorecen el consumo, o sea, hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, pero de fondo hay una correlación directa con lo que está pasando en el sistema nervioso en términos de que hay una modificación biológica también, una tolerancia que se llama, ¿sí? Una ujú, tolerancia que tiene que ver con el hábito, con habituarse, de modo tal que se produce con el tiempo. No estamos hablando con un solo consumo, ¿no? Estamos hablando con un patrón de consumo prolongado en ujú, el tiempo, en el que determinadas proteínas se hiperconcentran, se concentran más de lo normal en determinadas regiones del cerebro y producen un desbalance en circuitos cerebrales que están muy asociados sobre todo a lo que es la recompensa, el reconocimiento de la recompensa, el refuerzo, o sea, cuando uno hace algo, uno recibe una recompensa o un castigo, digamos. Puede ser lindo o feo, está bien, pero positivo o cuando uno, negativo. claro, positivo o negativo, pero cuando uno emite un comportamiento en el medio ambiente, está recibiendo ahí un patrón de reforzamiento. Está bien, las drogas, en tanto y en cuanto inducen estados de placer cuando se consumen, están favoreciendo, están echándole más leña al fuego, están retroalimentando ese circuito Ujú, cerebral que tiene que ver con el sostén particularmente de lo placentero, eh, por sobre otras cosas. Ese es el punto. El tema de la bien. dependencia es cuando la persona abandona otros hábitos como juntarse con sus amistades, tener una pareja, ir al cine, cosas que antes le daban placer, juntarse a jugar a algo, a las cartas, al fútbol, lo que sea, está bien, con otra gente. Cuando empieza a dejar esas actividades que le son placenteras porque la droga le da más placer, ahí ya estamos en ese punto en el que el desequilibrio es más patente, se ha reforzado de modo tal que la persona prefiere quedarse a consumir la sustancia que realizar cualquiera de las otras actividades. ¿Está bien? Empieza a haber un Ujú, patrón eh, a ver, esto se hace mucho en algunos test, ¿no? Pero si yo le ofrezco a alguien un alfajor ya o 10 dentro de 8 días, es muy probable que la persona quiera ya un alfajor, se va a ya. perder ya. Bueno, ese patrón de La consumo se barra de refuerza. chocolate con Eh, 70% de cacao puro. es, Ya. eso está. ¿Mm? Entonces me parece que la dependencia cruza un montón de factores, pero biológicamente correlaciona fuertemente con un desequilibrio de algunos circuitos
asociados a lo placentero, está bien, a considerarlo reforzante más inmediatamente por sobre otras cosas. Se pierde paulatinamente esta cuestión de sopesar, elaborar estrategias, etcétera, entonces se termina favoreciendo de alguna manera comportamientos más compulsivos, ¿está bien? Que llevan a la repetición de ese comportamiento que mientras más se repite, más se refuerza en realidad, ¿está bien? Y ahí yo me permito decir, si bien es difícil hablar de salud-enfermedad, de esa línea, no sé, de cuando pasa de uno de estar sano a estar enfermo, pero yo creo que ahí en ese punto es donde ya uno tiene que reconocer que el sujeto está patologizado, que ya está enfermo, y que necesita, es un punto en el que sin asistencia va a ser muy difícil que recupere en parte su comportamiento habitual o más natural, digamos, ¿no? El indicador de las actividades funcionales, cuando, digamos, se Claro, afectan, esto que vos decías, deja de juntarse en el asado de los jueves, deja de ir a hacer cosas y demás, por ese reemplazo que aparece con la sustancia, con el consumo de la sustancia, el famoso consumo problemático. claro, que también se refleja en cuestiones laborales, ¿no es cierto? La persona deja de ir a trabajar porque, bueno, prefiere, aunque sabe que al otro día le va a costar mucho levantarse, lo mismo consume, ¿no es cierto? Y probablemente el otro día o no vaya a trabajar, o llegue tarde, o vaya fisurado y se equivoque, entonces, pero no deja de hacerlo, o sea, aunque sabe que esa es la situación con la que se va a enfrentar mañana, lo mismo consume. Bueno, ahí es el patrón problemático, efectivamente, ¿está bien? Es lo que antes decían la adicción, se le sigue diciendo, pero quiero Se le decir, sigue diciendo, sí. la típica imagen del drogadicto de los años 80, digamos, es esa, digamos, ese punto, ¿está bien? Eh, Las que es el consumo. publicidades, Claro, las publicidades que salían en la tele. eso. Pero hoy le llamamos patrón o consumo problemático de sustancias, atendiendo a que hay patrones o consumos que no son problemáticos, digamos, que no todas las personas que consumen tienen problemas laborales, de relación, vinculares, etcétera, ¿no? Hay algunas cuestiones vinculadas, digamos, a la sustancia propia, ¿sí? Si esto que vos mencionaste al principio, en relación a los medicamentos, a las sustancias para el tratamiento del dolor que tienen, digamos, como el potencial de ser fuerte, digamos, en dependencia, generar fuerte dependencia. Hay sustancias que tengan esa tendencia, ese potencial de generar una adicción, ¿sí? O una dependencia y una tolerancia mucho más rápida que otras, que uno pueda decir, bueno, ojo con esta o cautela con esta, porque como vos decís, bueno, hay consumos que son problemáticos y hay consumos que no son problemáticos. En el vivo que hicimos anteriormente con el doctor Raúl Gómez, un poco charlábamos sobre esto, ¿no? Como siempre se centra mucho en la perspectiva de la sustancia y en lo punible de la sustancia y no en los otros factores y en las otras variables que sabemos, como vos dijiste hace un rato, es bastante complejo, ¿no? Porque no está solamente lo neurobiológico, está los factores sociales, ambientales y demás. Las variables de personalidad, ¿no? Pero hay sustancias que para nuestro cerebro sean, digamos, como potencialmente más dependientes, que generen mayor dependencia en función a esto que vos mencionaste de los circuitos de recompensa del placer, Mm. o no, o son todas potencialmente, y ya depende de otra cosa. Hay una mezcla, prefiero ir por el camino del medio, digamos, ¿no? En lugar de una No, cosa o la no otra, jugar por una cosa. prefiero pensar que hay una interacción algo más zen, digamos, ¿no? Para empezar, una cosa con la que yo siempre insisto, va siempre, desde hace unos años, de que uno va incorporando cosas, dándose cuenta y sobre todo modificando en el lenguaje, ¿no? Uno dice la droga es adictiva, no, la persona que consume la droga es adictiva, las cosas no tienen esas propiedades de ser adictivas.
¿Está bien? Y visto así, si una persona es adictiva, el comportamiento adictivo de una persona se va a reflejar, se va a reforzar, se va a intensificar mucho más rápido que una persona que no tenga un comportamiento adictivo. Y hablo Bien. adictivo en términos general, digamos, las redes sociales pueden ser adictivas, ¿está bien? El Ujú. like, el corazoncito, lo que sea en el Instagram, en el Facebook son reforzadores, ¿no? Bueno, eh, entonces hay adicción al trabajo, hay adicción a las parejas, adicción a los juegos de azar, hay adicciones a los autos, Lo por que se donde te uno mire. ocurra. Al mate. Claro, entonces claro, al mate. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Ojo, tenemos teofilina ahí, ¿no? Bueno, y un poquito de cafeína. Entonces, visto así, depende mucho de la persona que consume también, ¿no? El término de la velocidad, de cuán intensa es toda esta cuestión de hacerse una adicción, terminar siendo dependiente, ¿está bien? Bueno, eso es un aspecto que uno no puede obviar, ¿tá? Y que tiene que ver más con lo subjetivo y a su vez no las mismas drogas no a todas las personas le dan el mismo efecto placentero. De hecho, una misma droga, una misma dosis a personas así apareadas, emparejadas lo más posible, Ujú, es probable, es potencialmente posible que una persona le guste mucho y que a la otra no le guste nada, que le resulte un ujú. rechazo. ¿Sí? Eh, eh, Quiero decir, dependen mucho, eso es bien subjetivo. Ahora, hay drogas más potentes que otras, sin ninguna duda. Eso también es cierto. ¿Está? Bien. Entonces hay que pensar en que las cosas se combinan. Una persona con un comportamiento adictivo alto, que consuma una droga con mucho potencial adictivo, bueno, la adicción va a ser rapidísima. Eso está claro. Hay drogas muy potentes donde tal vez a la segunda, tercera administración o consumo, estoy pensando en el polvo de ángel, por ejemplo, en la Ujú. flexibilina, a los 6 meses la persona necesita internación, digamos, el segundo y tercer consumo ya tienen un patrón de búsqueda como si ya tuviesen la dependencia, Mm. ¿no? Ujú. Estamos hablando de casi nada. Y después hay drogas que no, que tardan más tiempo, que son los ansiolíticos, las pastillas para dormir, los tranquilizantes, ¿está bien? Toda esa familia de fármacos muy, muy vendida, muy consumida, si es muy vendida es porque es muy consumida, obviamente. Y Bueno, que esos también generan llevan, dependencia, obvio, es un patrón de dependencia más largo, ¿no es cierto? porque No tan como inmediato, está, se vende en la farmacia, parece que no es. obvio. Y después está el cruce de drogas, que eso muchas veces no se tiene en cuenta. Los patrones de multiconsumo potencian en mucho también el proceso adictivo. Quiero decir, si, no es lo mismo si vos te tomás la pastilla para dormir con un vaso de agua que con una copa de coñac. O Ujú. sea, copa de coñac, estás metiéndole otra droga a esa droga, con lo cual estás elevando la potencia y la eficacia de ese calmante y de ese tranquilizante. Y vas a generar una tolerancia, te vas a habituar mucho más rápido a la dosis que si lo tomases con agua. Y entonces vas a tener que aumentar más rápido la dosis, en este caso con alcohol que sin alcohol, ¿está bien? O sea, al poco Ujú. tiempo esa persona que consuma con alcohol una pastilla para dormir, y bueno, lo más probable es que empiece a aumentar la dosis mucho más rápido que si lo tomase con agua, ¿m? Comparado con Bien. otra persona que no consume alcohol. Y entonces Ujú. ahí el multiconsumo también hay que tenerlo en cuenta en este punto, ¿sí? Eh, Justamente porque se van reforzando, se van cruzando las drogas entre ellas y van haciendo que la dosis vaya aumentando. Otro ejemplo es el consumo de cocaína con el alcohol. Volviendo al alcohol, como es legal, se puede Sí. cruzar con muchos ilegales. Entonces, una persona que está consumiendo un estimulante como la cocaína y está tomando alcohol, bueno, está induciendo una actividad con el estimulante, con la cocaína, y está induciendo una inhibición, una calma con el alcohol. Eso le permite ir manteniendo como cierto nivel de actividad en un rango, ¿está? Ujú. Que puede llegar a durar toda la noche. Lo más probable es que dure hasta que se acabe la cocaína, digamos que es el motor ahí, en ese caso, Ujú. en este ejemplo. ¿Bien? Bueno, eso hace que el patrón de consumo sea mucho más elevado. No es lo mismo el sujeto que sale a tomar alcohol solo que cuando empieza a tomar cocaína. Va a tomar mucho más Ujú. alcohol
naturalmente en esas circunstancias, ¿tá? Así que siempre esos detallitos, sobre todo cuando uno lo mira más profesionalmente, más del lado de la clínica, son cuestiones que hay que tener en cuenta también. Pero, Ujú. así más genéricamente, eh, Y que es un poco también la regla, ¿no? Esto del policonsumo es lo que uno más frecuentemente, digamos, encuentra en la clínica y también en la no clínica, ¿sí? Es decir, esto que vos decís, las combinaciones entre cocaína, entre alcohol y otras drogas, por ahí los alucinógenos no, es como otro perfil de consumo. Eh, es como, bien, va por otro lado, me parece, el consumo de alucinógenos. bueno, son una familia muy particular, claro. Los alucinógenos muchas veces no dejan chance de consumir otra cosa, me parece, Ujú, ¿no? No dejan una ventana, digamos, como una vez que la persona se introdujo ya en el viaje, vamos a decir así, ujú. eh, no sé, yo veo a la gente que toma la ayahuasca, están 3, 4 horas Sí, revolcándose en el piso, o sea, no, no tienen chance, les quiero decir, o sea, no hay margen de... El efecto, claro, claro, el efecto es tan potente en las funciones tal cognitivas de la cual, percepción, de la orientación, que no tal hay cual. opción para búsqueda incluso de otras sustancias. En Yo relación estimo que ni a... se les debe Sí, ocurrir, estimo que ni se les debe ocurrir, o sea, en ese de amplitud perceptual, ¿no es cierto?, donde todo se sí, amplifica de un modo espectacular, incluyendo las emociones, ¿no es cierto?, de las cuales casi no hemos hablado, ¿no? Pero no. eh, yo creo que sería casi un delito cortar ese viaje tomando cocaína, por ejemplo, ¿no? Ujú. Un viaje de alucinógeno no se me ocurre. O sea, Bueno, Adrián, entonces, drogas de diseño, las pastillas, las famosas pastillas, está todo el mundo como asustado, sobre todo padres y madres, las famosas drogas recreativas de consumo de fin de semana, catalogadas como de ese modo, ¿qué hay que saber? bueno, lo que pasa es que ahí hay una variedad de cosas. En principio, una droga de diseño, digamos, para definirla fácilmente, es toda aquella droga que se diseña pensando en que tenga un efecto determinado. ¿Está bien? Se hace con un fin muy específico. ¿Está bien? Es un diseño de laboratorio, básicamente. ¿Está? Hay un arquitecto Bien. que lo diseña y después hay gente que la fabrica y bueno, se testean y luego se lanzan al mercado. En general, por principio, todas estas drogas tienen una base estimulante. O sea, la idea es que la persona Bien. esté despierta, atenta, activa durante algunas horas. ¿Está bien? Ese es por principio. Y luego hay como distintas variantes, están saliendo cosas todos los días, ¿no? Pero eh, algunas tienen algún perfil alucinógeno, vamos a decir así, Ujú. algún nivel de alteración perceptual que acompaña ese estado de excitación. Tal vez el ejemplo más clásico de estas drogas de diseño sea el éxtasis, el famoso éxtasis, que es una droga que las personas, bueno, se ha hecho famosa la gente que se la pasa bailando todas las noches bebiendo solo agua, porque bueno, el estado es como muy placentero, eufórico, permanente, ¿sí? Con un dejo de alteración espacio-temporal, ¿está bien? Sin ser un alucinógeno potente como un LSD, pero digo, tiene un Ujú. poco ese perfil, ¿tá? Pero de base son eso como común denominador. O sea que hay, bueno, el éxtasis es metilendioximetanfetamina, o sea, es un derivado que contiene anfetamina, una metanfetamina, que se llama más genéricamente. ¿Tá? Y si hablamos de anfetamina, estamos hablando de un primo hermano de la cocaína, estamos hablando de ese tipo de fármacos estimulantes. ¿Tá? Así que tienen potencial adictivo, por supuesto, definitivamente, estábamos en eso, ¿no? De cuán Ujú. potencial, eh, pero sobre todo está la cuestión eufórica, digamos, el estado placentero y eufórico de la gente, que eso también refuerza mucho el patrón de consumo. Lo que sí es cierto que es un patrón de consumo ajustado a determinados lugares. ¿Está bien? Bien. Es como muy particularmente, es una típica droga de boliche que se le dice, de boliche bailable, por decirlo así, de noche, de la noche, una droga de la noche. ¿Está bien?
pero de la noche pensaba citadinamente. No me imagino a alguien con este tipo de medicamento, no de medicamento de droga, digo, de sustancias psicoactivas, Sí. en un campamento, ¿está bien? En las sierras, o sea, no me imagino esa Ujú. situación. ¿No? Son como drogas pensadas justamente, están diseñadas eh, para que la gente las consuma en situaciones placenteras, que salgan, que se diviertan, ¿tá? Eh, Ujú. esa es la función básica. Y bueno, tienen potencial adictivo de nuevo, como digo, y mientras más se use, bueno, más chance hay de que la persona le guste y termine generando un comportamiento. Eh, es cierto también que con el tiempo se dejan de utilizar, o sea, las personas pasan por una etapa del consumo de ese tipo de fármacos Sí. y dejan de ser utilizadas ya en la vida más adulta, cuando la persona empieza a trabajar. Pero son de cuidado en términos de que, bueno, se pueden llegar a cometer algunos descuidos o algunos excesos que son relativamente peligrosos, digamos. No por la droga en Ujú. sí, sino por el comportamiento de la persona bajo el efecto de la droga. Bien, sí. Viste que en Europa tienen algunos puestos de información y de testeo de las pastillas, sobre todo en algunos tipos de fiestas, para brindar información sobre los efectos que tienen. Esto que decimos, salen un montón de pastillas diariamente nuevas con efectos potenciales que también, digamos, la base que tienen de anfetamina a nivel orgánico, la sobreactivación que puede llegar a producir y el consumo, ¿no? Es decir, bueno, me tomo una y no me hizo nada, a los 5 minutos me tomo otra y lo que eso puede conllevar. Sí, así es. Sí, los estimulantes también algún peligro revisten con gente que tiene problemas cardíacos, ¿no? Hay gente que a veces no sabe, algún proceso, un problema metabólico en el consumo de líquidos, por ejemplo, porque también deshidratan mucho. Bueno, Ujú. hay algunos otros problemas orgánicos, más allá de los psíquicos, digo, que pueden ver. Eso medio como que aplica para todas las drogas, si vamos al caso, ¿no? Ujú. Hablamos de que no hay que poner el ojo como en la sustancia y vos mencionaste algo de la subjetividad, de que, bueno, a cada uno como que le hace distinto, si comparamos dos personas y demás. En relación al consumo problemático específicamente, ¿sí? Esto que vos mencionaste de la patologización. Algunas investigaciones dan como la pauta de que existen factores genéticos, ¿sí? Que predisponen a un patrón de consumo o a una personalidad, ¿sí? Con rasgos de personalidad, vamos a decirlo así, que se orientarían a la dependencia. Y esto que vos decías, bueno, podemos tener dependencia al amor, dependencia al juego, dependencia no solamente a las sustancias. Y el sistema de recompensa. ¿Qué se sabe en relación a eso, no? Que nacemos, digamos, con una predisposición ya a tener una patología de dependencia de sustancias o de adicción, o el ambiente en esto juega un montonazo. Claro, lo genético está, yo no dudo, por supuesto, que hay cuestiones genéticas que se notan incluso en cuestiones físicas, si vamos al caso, no nos vayamos muy lejos, eso también, en tanto el sistema nervioso es parte del físico, digamos, hay cuestiones genéticas que hacen que los sistemas nerviosos nuestros se parezcan mucho, pero que hayan cuestiones particulares, vamos a decir así, y muchas veces se atan esas cuestiones genéticas a la personalidad, o sea que en algún sentido podríamos hablar de que la genética podría ser un factor predisponente. Hasta ahí Ujú. negocio. Pero luego, si la persona no, en el ambiente en el que se encuentra, no tiene la experiencia, digamos, su experiencia no es buena, por más que los genes lo predispongan favorablemente, bueno, es probable que no tenga, que no desarrolle una adicción, por más que tenga predisposición genética. Quiero decir, el factor ambiental es decisivo en esto. Bien. Em, yo no le buscaría mucha vuelta. Después está la genética y la epigenética, ya sabemos también, en función de cómo nosotros nos vamos comportando, interactuando con el mundo,
se van induciendo algunas modificaciones, nuestras células todas, y en particular nuestras neuronas, van guardando información. Bueno, eh, es complejo el asunto, y yo creo que todavía estamos muy en pañales, pero digo, sin quitarle mérito a lo genético, que es indiscutible, eh, para nada uno puede olvidarse de la interacción del individuo con el medio ambiente que lo circunda. Yo creo que ahí está la clave del potencial desarrollo de un proceso de adicción, de dependencia, de sostener eso, ¿no? De no salir de ese proceso. Bueno, todo eso depende de la interacción con el medio ambiente, definitivamente. Bien, quedó claro, quedó clarísimo. Había acá una consulta de Belén. Quería saber si la marihuana tiene algún efecto negativo. Ay, ¿qué sería negativo? Bueno, de nuevo, ¿no? O sea, hay gente A que le ver hace si mal, Belén está conectada y nos que, dice qué es lo negativo. claro, bueno, pero digamos, eh, induce patrones de comportamiento adictivo, digamos, las personas se habitúan también y hay tolerancia incluso biológica en lo que es aceleración cardíaca, la presión, ¿no? Hay un montón de cuestiones que indican claramente de que hay un proceso asociado a la dependencia biológica y también comportamental, porque hay una habituación, un hábito, y ahí se asocia el consumo de esa sustancia con un ambiente determinado, con determinada gente, o sea, cumple con todos los patrones de cualquier droga para considerarla como tal en términos de Ujú, potencial adictivo. Ahora, si lo ponemos en esa barra, vamos a decir así, en ese arco de cuáles más o menos tienen potencial adictivo, bueno, sin duda está entre las menos problemáticas. Eso no es que no tenga nada negativo, está entre las menos problemáticas. No es ujú. una sustancia que induzca a una persona a delinquir, digo, no es, ¿no? Los problemas no son graves, como estábamos hablando, en términos de pérdida de responsabilidad, o bueno, eh, pero cumple con todos los patrones, sino que forma parte de esa familia de las drogas blandas que se le decía antes. Y como Ujú, todas las drogas, tienen cosas positivas, por supuesto, porque así como la morfina es altamente adictiva e induce un patrón de adicción enorme, también es benéfica en términos de calmar el dolor, ¿no? Así que cuando uno va al hospital con una fractura expuesta, lo primero que hacen es aplicarte morfina. Entonces, todas las drogas las tenemos que pensar como que tienen un potencial positivo, por supuesto, más allá de que se las denigre o que digan lo que quieran, y no hay que ujú, pensar tanto cuando uno habla de droga en lo legal o lo ilegal, o sea, sí, por supuesto, en algún término hay que pensar en lo legal o lo ilegal, pero acá hablamos de droga más allá de eso, ¿está bien? Entonces, ujú. eh, hay cuestiones positivas en todas las drogas. En el caso de los cannabinoides, bueno, se están descubriendo cosas en los últimos 20 años, 15 años, un montón, con relación al tratamiento del dolor, a la Sí. ansiedad, hay algunos cannabinoides con perfil antidepresivo, bueno, en fin, y va a seguir, mientras más se lo investigue, se le van a seguir descubriendo cosas, pero bueno, eh, no hay que olvidar los problemas respiratorios, las vías altas de la respiración, en términos de psíquicos, mentales, alteraciones en la memoria a corto plazo, bueno, algunas dificultades para Ujú, aprender. Hay un síndrome de amotivacional que aparece en personas que empiezan a consumir muy temprano el cannabis, a los 11, 12 años, muy temprano, y después, cuando entran en los 20 años, que ya tienen que empezar a asumir alguna responsabilidad, estudiar, trabajar o algo, ahí aparece, se lo llamaba así hace unos años, síndrome amotivacional, como una persona desmotivada para hacer cosas, ujú. digamos. Sé que tiene todas las drogas, si uno les busca, encuentra efectivamente efectos negativos y positivos, visto desde ese ángulo. Bien, pero Ah, dentro de la variedad, sí. dentro de lo que son las drogas, es una droga blanda. Pero ojo con las madres embarazadas o amamantando, digamos, porque tiene efectos en procesos madurativos también. Bueno, no es así nomás el asunto. No es Bien, así ahí nomás. Belén dice, perfecto, entonces básicamente el problema no son las drogas, sino la persona que la consume. Claro, bueno, la droga Su obviamente no tiene síntesis, como la síntesis de Belén. potencial, ¿eh? Tiene su potencial, puede tener un efecto dañino, por ahí no para el psiquismo en el inmediato, pero qué sé yo, el tabaco.
por ahí uno no desarrolla demencia fumando nicotina, pero es una adicción que termina con un montón de gente en el hospital. El gasto en salud pública por consumo de nicotina es enorme, y no en el psiquiátrico o en el psicólogo, sino sobre todo en aspectos respiratorios. Bueno, ¿cuánto consume de la partida que hay para salud? ¿Cuánto termina consumiendo una persona que va al hospital por un cáncer de pulmón, ¿no? Por su adicción a la nicotina? Bueno, esas cosas hay que considerarlas también en términos de impacto, digamos, más allá del individuo en sí mismo, ¿no? Digo, que un grupo de chicos después de jugar a la pelota en la ciudad universitaria se tomen 2 cervezas y se fumen un porro, no es un problema social. Un problema social es un tipo borracho manejando un auto. Eso es un problema social. Entonces, un problema social es esta persona que por su cáncer de pulmón, por fumar nicotina toda la vida, está en un hospital, ¿está? Digo, también es como... el tema de drogas hay que ponerlo como en muchas perspectivas, ¿no? Y así todo, y queda la sensación de que uno ha sido injusto en los conceptos. Sí, porque esto, ¿no? Son como todas las facetas que tiene, todas las dimensiones que tiene posibles de análisis, y esto también, ¿no? La distinción entre lo legal y lo no legal, o lo ilegal, y lo vinculado a la subjetividad y a cada una de las personas, y el potencial también de la sustancia, siempre poniendo el ojo en la sustancia, en el efecto que produce la sustancia, y quizás omitiendo el resto, ¿sí? Bueno, creo que estamos, como ya para el cierre, ya van a ser las 8. No sé si querés agregar algo más, Gringo, en relación a esto. Me parece que hemos pasado por todo, conversado por todo. Te súper agradecemos, gracias por esta charla y por toda la información. Seguramente vamos a charlar de nuevo tiempo después. Muchas gracias a quienes estén conectados y nos vemos. Adiós a toda la gente. Adiós.